Les agradecemos a todos ustedes por asistir, por estar acá. También recuerden que en el chat les hemos mandado algunos enlaces para que puedan tener herramientas y contenido de mucho valor. Nuestra invitada a la última ponencia es María Carolina Becerra desde Perú. Carolina cuenta con 15 años de experiencia en las áreas de auditorías forenses, auditoría interna y auditoría de proyectos. En los últimos 8 años se ha desempeñado en transnacionales líderes de auditoría y consultoría, donde ha liderado proyectos en temáticas de auditoría forense. Carolina, ¿cómo estás? Es un gusto para nosotros tenerte aquí cerrando ¿Cómo estás, nuestro Juan Zoom. Diego? Muy Buenas bien. tardes, un gusto. Muchas gracias por la invitación de Pirani para participar en este evento que pues sin duda es un evento líder en el campo de gestión de riesgos, ¿no? A ti por estar acá y por hacer todo el proceso, porque también hicimos una convocatoria y Así es, Carolina tiene esa convocatoria. así es, así es. Carolina, adelante con tu presentación. Muy bien, buenas tardes a todos. Tenemos pues una presentación para 40 minutos según lo que nos han indicado. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de prevención de delitos, un modelo para tiempos de cambio. Acá, bueno, básicamente vamos a hablar acerca del modelo de prevención de delitos a la luz de la normatividad de Perú, Colombia, Chile, y asimismo vamos a ver cómo la implementación de este modelo constituye una herramienta para mitigar riesgos de soborno, fraude y corrupción. Ahora, es importante mencionar que lo vamos a ver durante la exposición. Hay una similitud muy importante entre el modelo de Perú y una nueva normatividad que se emitió en el Reino Unido y que entrará en vigencia a partir de septiembre de 2025 relacionada con prevención de fraude. Entonces, veamos la agenda que tenemos para hoy. Básicamente, vamos a dar un recorrido por la cronología de normas antisoborno en Perú, las empresas a las cuales aplica la norma, los elementos mínimos del modelo de prevención de delitos, las sanciones que se aplican a la persona jurídica si comete delitos relacionados con la norma y no tiene un modelo de prevención, la nueva regulación que tenemos del Reino Unido que les comentaba hace un momento, y luego en Colombia veremos rápidamente la estructura de programas de transparencia y ética empresarial y el modelo de prevención de delitos en Chile. Entonces, iniciando con la cronología de normas antisoborno en Perú, tenemos que en el año 2016 la ley 3424 define la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en un proceso penal. Entonces, básicamente lo define en relación con el delito de cohecho activo transnacional. En esta norma también se define que la persona jurídica puede implementar un modelo de prevención de delitos para, de alguna forma, prevenir la ocurrencia de este tipo de situaciones. En el año 2017, con el decreto legislativo 1352, se incorporan el cohecho activo genérico y específico, que son básicamente soborno a funcionarios nacionales. En el caso de la ley 3424, aclaramos cohecho activo transnacional, no es otra cosa que soborno a funcionarios públicos extranjeros. Entonces, ok, retomando 1352, acá se incorpora soborno a funcionarios públicos nacionales, lavado de activos y financiación del terrorismo. En el año 2018 incorporamos con la 1385 el delito de corrupción en el ámbito privado. Y luego con la ley 30835 incluimos delitos como colusión simple y agravada y tráfico de influencias. En el año 2019 se emite el reglamento que dispone cuáles son los lineamientos para implementar un modelo de prevención de delitos asociados con la ley 3424. Y en el año 2023, con la ley 31740, hay una modificación muy importante, porque se incorporan cerca de 31 delitos que hacen parte de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica en un proceso penal. Delitos como por ejemplo, contabilidad paralela, asociados a defraudación tributaria, delitos asociados a defraudación aduanera, minería ilegal, entre otros. Y finalmente, bueno, como tenemos esta modificación, incorporamos nuevos delitos en el 2023. En el 2025
se modifique el reglamento de esta ley para adecuarlo pues a lo dispuesto en la ley 31740 de 2023. Ahora veamos a qué empresas aplica la ley 30424. Tenemos que inicialmente aplicado solamente a personas nacionales, pero con mi modificación del 2023, la cobertura toma también a personas jurídicas extranjeras. Las personas jurídicas nacionales básicamente a las cuales aplica son entidades de derecho privado y público, asociaciones, fundaciones, sociedades irregulares, entes que administran patrimonio autónomo, y en el caso de las personas jurídicas aplica cuando éstas desarrollan actividades en el territorio nacional a través de cualquier modalidad societaria o contractual. Ahora veamos cuáles son los elementos que componen el modelo de prevención de delitos. Entonces, retomando un poco, el propósito de la norma 30424 es definir la responsabilidad administrativa de la persona jurídica en un proceso penal. Entonces, ¿qué te dice la norma? La norma te dice, ok, para que tú puedas prevenir y mitigar situaciones relacionadas con la comisión de esos delitos que yo tipifico en la ley, debes implementar un modelo de prevención que es voluntario y tiene 5 elementos. El primero de ellos es el encargado de prevención. El encargado del modelo de prevención debe estar designado por el directorio. Luego tenemos un componente de riesgos donde debo involucrar la parte de identificación, evaluación y mitigación. Los procedimientos de denuncia, ¿no? Para comunicar oportunamente situaciones irregulares, la difusión y capacitación del modelo, que se debe hacer mínimo una vez al año, y el componente de evaluación y monitoreo, que está relacionado con un seguimiento continuo del mismo. Ahora veamos cada uno de estos elementos. El primero de ellos, encargado del modelo de prevención. Acá es importante hacer énfasis en que además del encargado del modelo de prevención, es muy importante contar con el compromiso de la alta dirección. Para que la implementación del modelo de prevención sea exitosa, se debe contar con el compromiso de la alta dirección. Entonces, ¿qué debe hacer al respecto la alta dirección para hacer tangible dicho compromiso? Primero, debe aprobar una política de total rechazo frente a la comisión de delitos. Segundo, debe aprobar un código de conducta que debe ser firmado y aceptado por todos los empleados, donde se comprometen a cumplir con el modelo de prevención. Y finalmente debe asignar recursos suficientes y adecuados para la ejecución e implementación de este modelo. Por el lado del encargado de prevención, como habíamos mencionado anteriormente, debe ser nombrado por el directorio o máximo órgano de gobierno, debe ejercer sus funciones con autonomía e independencia y pues evidentemente debe contar con recursos suficientes para ejercer su labor. Mi segundo componente está relacionado con identificación y evaluación de riesgos. Este componente es muy importante ya que la norma me indica que mi modelo de prevención se debe realizar en función al perfil de riesgos de la persona jurídica. Y el perfil de riesgos no es otra cosa que la evaluación de riesgos inherentes y residuales de la persona jurídica, que se debe realizar en función al tamaño, la naturaleza, las características y el nivel de complejidad de las operaciones, porque esto me permite conocer el grado de vulnerabilidad que tiene la persona jurídica con respecto a la comisión de delitos. Entonces, el perfil de riesgo dentro del componente de identificación y evaluación de riesgos es fundamental. Mi tercer componente está relacionado con procedimientos de denuncia. Acá, antes de revisar los elementos que componen un sistema de denuncias, es importante mencionar que la alta dirección tiene dos compromisos acá, en este componente. El primero de ellos es diseñar e implementar mecanismos que promuevan la comunicación oportuna de situaciones regulares en condiciones de seguridad y confidencialidad para los denunciantes. Y el segundo de ellos es diseñar y aprobar procedimientos relacionados con investigaciones internas. ¿Cómo voy a realizar una investigación interna en caso de tener situaciones que debo revisar, ¿no? Por medio de mi canal de denuncias.
Ahora veamos los elementos que componen un sistema de denuncias. Tenemos canales de información ampliamente difundidos que pueden estar dados en líneas telefónicas, buzones de correo, sistemas de denuncias en línea que pueden ser administrados por un tercero o manejados directamente por la empresa, por la persona jurídica. Tenemos mecanismos de protección al denunciante donde la persona jurídica debe asegurar que hay cero represalias y no va a existir discriminación o sanciones a la persona que presenta una denuncia. El esquema de incentivos que está orientado a reafirmar el compromiso de los empleados y de los socios comerciales en relación al modelo de prevención. Y finalmente, mis procedimientos o protocolos de investigación donde yo debo definir ciertos aspectos. Primero, ¿qué conductas delictivas puedo denunciar? Segundo, ¿qué canales de denuncia tengo disponibles? Las medidas de protección para el denunciante y finalmente la información mínima que debe contener. Mi cuarto componente está relacionado con la difusión y capacitación que debo realizar de mi modelo de prevención. La capacitación yo la debo realizar una vez al año, mientras que la difusión se debe realizar de forma continua. Acá es importante mencionar que la norma me indica que este modelo de prevención es aplicable no solamente a los empleados de la compañía, sino a los socios comerciales y a las partes interesadas. Por lo tanto, se debe difundir ampliamente en estos grupos. Asimismo, además de la capacitación que yo realizo una vez al año a todos mis empleados, es importante realizar una capacitación específica y diferenciada para aquellos cargos que participan en procesos o áreas con mayor exposición a la comisión de delitos. El siguiente componente está relacionado con evaluación y monitoreo. En la parte de evaluación, bueno, se dice claramente que se debe hacer una implementación, evaluación y mejora continua, y esta debe involucrar a los directivos, representantes, apoderados y trabajadores de la persona jurídica. Y esto se debe hacer de acuerdo al nivel de exposición al riesgo de comisión de delitos. Asimismo, hay un componente de monitoreo donde pues el órgano de gobierno es responsable de monitorear y revisar continuamente el modelo para implementar mejoras que considere necesarias y evidentemente eso se tiene que reflejar documentalmente. Tenemos ahora un cuarto punto que está relacionado con las sanciones a la persona jurídica ante la comisión de delitos. ¿Qué sucede si una persona jurídica pues no tiene un modelo de prevención de delitos incorporado e incurre en uno de estos delitos, ¿no? Puede ser sujeta de varias sanciones, iniciando con una multa que es no menor al doble ni mayor al sextuple del beneficio obtenido. Puede ser inhabilitada entre 6 meses y 1 año, puede tener una prohibición de ejercer su actividad y también puede estar imposibilitada para contratar con el Estado. Incluso se puede cancelar su licencia. Asimismo, puede haber una clausura de sus locales o incluso se puede llegar a disolver la persona jurídica. Entonces, acá es importante mencionar que la persona jurídica que cuenta con el modelo de prevención de delitos puede atenuar su situación respecto a una situación en la cual incurra en un delito, ¿no? En un delito tipificado en la ley. Entonces, básicamente lo que ocurriría es que la persona jurídica puede ser sujeta de una multa o una sanción, pero no estaría obligada a disolverse definitivamente o a tener una sanción más severa, ¿no? Ahora, como mencionábamos, hay una regulación del Reino Unido que va a entrar en vigencia a partir de septiembre de 2025 y está asociada a procedimientos de prevención de fraude que tiene muchas similitudes con el modelo de prevención de delitos de Perú. Entonces, esta nueva ley es la Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa del Reino Unido y incorpora el delito de fallo en la prevención de fraude. Entonces, ¿de qué se trata esta ley? Esta ley
va a ser responsable penalmente a las grandes organizaciones en el caso de que una persona asociada cometa un fraude con la intención de beneficiar a la organización o a sus clientes cuando esta organización no cuenta con procedimientos razonables de prevención de fraude. Es importante aclarar que esta ley será aplicable tanto a organizaciones registradas en el Reino Unido como aquellas organizaciones extranjeras que tengan un nexo con dicho país, como operaciones, empleados o víctimas. El delito de fallo u omisión en la prevención de fraude aplica para una lista específica de delitos de fraude, tales como falsificación de información financiera, fraude por representación falsa o abuso de posición, contabilidad fraudulenta, muy importante, participación en negocios fraudulentos, obtener servicios de manera deshonesta y declaraciones falsas de directores de empresas. Entonces, ¿qué me dice mi norma? Me dice, usted, grande organización, por favor, incorpore procedimientos razonables de prevención de fraude. ¿Y cuáles son estos procedimientos razonables de prevención de fraude? Mi guía me define 6 componentes para dichos procedimientos. Primero tenemos el compromiso de la alta dirección, que debe fomentar una cultura de rechazo frente al fraude. Asimismo, debe promover mecanismos para que el personal realice denuncias si detecta prácticas fraudulentas. Mi segundo procedimiento está relacionado con evaluación de riesgos. Acá yo debo evaluar el riesgo de que empleados, agentes y otras personas asociadas cometan fraude que puedan generar beneficios a la compañía. Entonces acá es importante precisar a qué nos referimos con personas asociadas. Las personas asociadas son empleados, agentes, filiales o terceros que presten servicios en nombre y para la compañía. Entonces, lo que se sugiere en el componente de evaluación de riesgos es identifica las tipologías de tus personas asociadas y a partir de allí define tus riesgos potenciales. ¿Cómo? Considerando los 3 elementos del triángulo de fraude, que son, bueno, motivación, oportunidad y racionalización. Luego, debo definir, una vez hago la evaluación de riesgos, debo definir los procedimientos de prevención de fraude. Para ello, se sugiere diseñar un plan de prevención que sea proporcional al riesgo y a su impacto. Asimismo, es importante que esos procedimientos se definan considerando el nivel de control y supervisión que la organización puede ejercer sobre una persona asociada. Entonces acá, por ejemplo, la persona jurídica tiene determinado grado de control sobre un empleado de la compañía que es diferente a un empleado subcontratado, que bueno, no sería un empleado, sería un trabajador subcontratado. Y asimismo, dentro de los procedimientos sugiere que se reduzcan, se implementen acciones para reducir oportunidades, motivos y racionalización de conductas fraudulentas, ¿no? Entonces, nuevamente, trabajando los 3 elementos del triángulo de fraude, ¿no? Mi cuarto procedimiento está relacionado con debida diligencia. Entonces, acá es muy importante que en este procedimiento se diferencie aquella debida diligencia que se realiza habitualmente en la organización que no necesariamente está orientada a mitigar el riesgo de fraude. Acá se sugiere utilizar, por ejemplo, herramientas de gestión de riesgos de terceros, herramientas de detección, búsquedas en Internet, o sea, utilizar herramientas que realmente me permitan realizar una debida diligencia enfocada a mitigar el riesgo de fraude. Luego tenemos un componente de comunicación, donde, bueno, efectivamente para que los procedimientos se integren y sean incorporados en la organización, pues deben comunicarse oportunamente, tanto los procedimientos como las políticas diseñadas para tal fin. Y debe haber pues una clara articulación entre la política y los procedimientos con la finalidad de, bueno, disuadir estas conductas de fraude, ¿no? Y finalmente tenemos un componente de monitoreo y revisión, donde básicamente se debe hacer pues un seguimiento del funcionamiento de los procedimientos para
adecuarlos, ¿no? En función también a la evaluación de los riesgos de fraude a los cuales se enfrenta la organización. Luego, es importante mencionar, en el componente de monitoreo tenemos 3 elementos, se involucran 3 elementos, que son detección de intentos de fraude, investigaciones de sospechas de fraude y seguimiento de la eficacia de las medidas de prevención de fraude. Habíamos comentado que existen algunas semejanzas entre el modelo de prevención de delitos de Perú y los procedimientos razonables de prevención de fraude del Reino Unido. Entonces, el primero de ellos, que es muy importante, está relacionado con la parte de gestión de riesgos, ¿no? Mi modelo de Perú me dice claramente, diseña tu modelo en función a el perfil de riesgos de tu persona jurídica. Y en el caso del Reino Unido, se evalúa la naturaleza, el alcance de la exposición al riesgo, de que las personas asociadas puedan cometer fraude para beneficiar a la persona jurídica, ¿no? El segundo componente que es muy importante son las capacitaciones diferenciadas. Además de la capacitación que se hace anualmente a todo el personal, se deben hacer capacitaciones diferenciadas en función al nivel de exposición que tengan las personas, los empleados, perdón, con la finalidad de hacer más específicas aquellas capacitaciones orientadas a los empleados con mayor exposición. Y luego tenemos el componente de contabilidad paralela. Los dos, tanto el modelo de Perú como el modelo de Reino Unido, me indican dentro de los delitos a tratar la contabilidad paralela. Entonces, ¿por qué es importante la contabilidad paralela? Es muy importante la inclusión de este delito porque básicamente para concretar el registro y pago efectivo por concepto de sobornos o corrupción que tiene que hacer la persona jurídica. Utilizar otros esquemas de fraude asociados a apropiación indebida de activos o manipulación de estados financieros, tales como registro de facturas sobrevaloradas o facturas asociadas a servicios ficticios. Y este tipo de situaciones son de difícil detección o se detectan con mayor dificultad por parte de un ente de control interno o externo cuando la persona jurídica tiene doble contabilidad. Ok, ahora vamos a ver rápidamente en Colombia los programas de transparencia y ética empresarial que inician de alguna forma con la ley 1778 de 2016 que establece la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas en caso de que sus empleados, contratistas, administradores o asociados incurran en el delito de soborno transnacional. Luego tenemos la ley 2195 de 2022 que fortalece, bueno, este régimen de responsabilidad de las personas jurídicas e involucra el delito de corrupción. Esta ley, bueno, aplica a las personas jurídicas que operan en Colombia, incluyendo industriales y comerciales del Estado. Y asimismo sociedades en las que el Estado tiene participación y sociedades de economía mixta. Entonces, a partir de allí, la Superintendencia de Sociedades como ente supervisor de las personas jurídicas, que bueno, denomina entidades obligadas, básicamente lo que hace es brindar una serie de directrices y recomendaciones para el diseño y puesta en marcha de programas de transparencia y ética empresarial como una forma de combatir los riesgos de corrupción y soborno transnacional. Define primero unos procedimientos para crear un programa de transparencia y ética empresarial, que inician con el diseño y aprobación del mismo, luego viene una auditoría de cumplimiento del programa, divulgación y capacitación, canales de comunicación, asignación de funciones a los responsables, que vamos a ver acá. El primer componente es diseño y aprobación. Entonces, lo que se indica es que este diseño del programa se debe hacer con base a una evaluación exhaustiva de los riesgos de corrupción y de soborno transnacional. Asimismo, se debe estructurar de forma tal que se pueda identificar, detectar, prevenir y mitigar los riesgos de corrupción y de soborno transnacional.
El segundo componente está relacionado con auditoría de cumplimiento del programa. Entonces, acá lo que se solicita es que la Junta Directiva designe un oficial de cumplimiento que pueda ser responsable de la auditoría y verificación del cumplimiento de este programa de transparencia y ética empresarial. Luego tenemos un componente de divulgación y capacitación, un procedimiento de divulgación y capacitación, donde efectivamente se solicita que sea divulgado y socializado en la entidad obligada y demás partes interesadas, la política de cumplimiento y que se realice como mínimo una vez al año. Mi cuarto procedimiento está relacionado con canales de comunicación, que se asemeja mucho en otros países a canales de denuncias, ¿no? Entonces acá, efectivamente, el programa debe incluir mecanismos que sean de fácil acceso y que permitan a los empleados, administradores, asociados y contratistas reportar de manera confidencial, anónima, cualquier posible irregularidad en relación al cumplimiento de este programa o cualquier conducta relacionada con corrupción o soborno transnacional. Acá se indica, bueno, que efectivamente estos mecanismos deben incentivar a los denunciantes a reportar tales situaciones sin ser sujetos de represalias por parte de otros funcionarios de la compañía. Y finalmente, mi quinto componente está relacionado con la asignación de funciones a los responsables. Acá se debe precisar dentro de mi programa cuáles son las funciones y facultades de los diferentes actores que participan, ¿no?, en el diseño, implementación y ejecución del programa. Y estos actores principalmente se resalta el directorio, máximo órgano social, el representante legal y oficial de cumplimiento y finalmente el revisor fiscal. De igual forma, adicional a los procedimientos, se definen unas etapas para la implementación de un programa de transparencia y ética empresarial. El primero de ellos, la primera etapa, es la identificación de riesgos de corrupción y soborno transnacional. Acá lo que se indica es que se deben adoptar procedimientos de evaluación de riesgos proporcionales a la materialidad, tamaño, estructura, naturaleza, países de operación y actividades específicas de cada entidad obligada. Luego tengo identificación de riesgos, identificación de factores de riesgos, que es mi segunda etapa, donde yo debo identificar y evaluar riesgos por medio de diagnósticos independientes, tales como procedimientos periódicos de debida diligencia y de auditoría de cumplimiento. Acá también debo identificar factores tales como riesgo país, riesgo de sector económico, riesgo de terceros. Mi tercera etapa es la medición y evaluación de riesgos, donde una vez identificados mis riesgos, yo los debo evaluar y diseñar mecanismos para mitigarlos. Y finalmente tengo un componente de control y monitoreo de las políticas de cumplimiento y del programa, donde efectivamente se deben implementar una serie de técnicas para verificar y evaluar de manera periódica la efectividad del programa de transparencia y ética empresarial. Finalmente tenemos el modelo de prevención de delitos de Chile, que surge con la ley 20393, bueno, y una serie de modificatorias, donde se establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos tales como lavado de activos, cohecho y corrupción, entre otros. Bueno, estos son los principales porque es una lista bastante amplia. Acá, de igual forma, esta norma sugiere la implementación de un modelo de prevención de delitos como una forma de mitigar las situaciones asociadas a los delitos mencionados, ¿no? Entonces, la ley es aplicable a personas jurídicas de derecho privado, a empresas públicas creadas por la ley y a sociedades y universidades del Estado. Acá se especifica que una persona jurídica será penalmente responsable por cualquiera de los delitos señalados en la ley 20393, siempre que la perpetración del hecho se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos por parte de la persona jurídica. Entonces acá nuevamente
se sugiere el diseño e implementación de un modelo de prevención de delitos que tiene una serie de componentes. ¿Cuáles son estos componentes? El primero de ellos está relacionado con la identificación de actividades o procesos de la persona jurídica que impliquen riesgos de conductas delictivas, ¿no? Que está muy asociado a la identificación de riesgos, ¿no? El segundo componente es el establecimiento de protocolos y procedimientos para prevenir y detectar conductas delictivas. Acá yo debo considerar un canal de denuncia seguro, definir sanciones internas, qué sucede en caso de que se incumplan, y esto debe ser comunicado a trabajadores, empleados y prestadores de servicios de la persona jurídica. De igual forma, es importante asignar uno o más sujetos que sean responsables de la aplicación de los protocolos referidos en el componente 2, ¿no? Así como, garantizar que estos responsables estén dotados de facultades de dirección, supervisión y acceso directo a la administración de la persona jurídica. Y finalmente, tenemos la programación de evaluaciones periódicas que deben realizar terceros y mecanismos de perfeccionamiento o actualización a partir de tales evaluaciones. O sea que con cierta periodicidad, la persona jurídica debe realizar una evaluación externa de su modelo para determinar qué mejoras debe incorporar a la luz de lo que define la ley, ¿no? Dentro de las conclusiones, bueno, tenemos tres grandes conclusiones. La primera de ellas es que si bien el modelo de prevención de delitos en Perú es de carácter optativo, la implementación de sus elementos mínimos constituyen una herramienta clave para prevenir delitos de soborno, corrupción, y esto, bueno, de alguna forma se encuentra alineado con la ISO 37001, que es un estándar internacional antisoborno. Luego tenemos el modelo de prevención de delitos a la luz de Perú, Chile y Colombia, tiene también similitudes. ¿Y cuáles son esas similitudes? Descansan en un enfoque basado en riesgos. Acá, de igual forma, bueno, es importante resaltar que los procedimientos razonables para prevención de fraude mencionados en la norma del Reino Unido, de igual forma parten de un enfoque que es basado en riesgos y todos toman en consideración naturaleza, tamaño, características y complejidad de las operaciones de la persona jurídica. Y finalmente, no menos importante, se debe actualizar continuamente el modelo de prevención de delitos en función a los cambios que ocurran en los riesgos que enfrenta la persona jurídica. Este componente de actualización de igual forma se debe documentar adecuadamente. Muy Carolina, bien. muchas gracias por esta presentación tan valiosa sobre el fraude, el soborno, la corrupción y cómo diseñar un modelo de prevención de delitos que sea efectivo y aplicable a las organizaciones, ¿no? Recuerden que tenemos el chat para que nos puedan hacer sus preguntas. Vamos a responder, Carolina, una pregunta que nos hicieron. ¿Qué opinión les merece la intervención de la CNBV a Intercan y Vector tras las acusaciones de lavado de dinero por parte de Estados Unidos? ¿Y qué medidas deberían tomarse para recuperar la confianza del sistema financiero mexicano? Bueno, mira, a ver, la exposición que se ha realizado estuvo enfocada a tratar una normatividad que está asociada con la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para delitos de corrupción, soborno y digamos que fraude, ¿no? Entonces, digamos que desde el punto de vista de los delitos que tipifica la ley, el tema del lavado de activos, digamos que no está recogido, por ejemplo, en Colombia en normatividad diferente. Entonces, creo que no
Pues no, no es una pregunta específica relacionada con las tipologías de delitos que estamos revisando en la presentación. Y después nos dicen como tal que buena presentación. ¿Qué más nos están diciendo por el momento? Bueno, sigan haciendo sus preguntas por el chat. Vemos que, no sé si ustedes pueden dejarnos las preguntas si tienen preguntas sobre la exposición que acaba de hacer Carolina sobre prevención de delitos, aplicadas las normativas que ella mencionó, las normativas de Chile, de Perú, de Colombia. Si tienen alguna pregunta, déjenlas. Y mientras tanto, les comento que en el chat ya les dejamos también el link de la encuesta de satisfacción del día de hoy. Es muy importante que ustedes llenen esa encuesta para que por favor nosotros también mejoremos y saquemos los contenidos en función de sus comentarios. Es muy importante eso para nosotros saber qué les interesaría a ustedes ver en los contenidos, no solo en el Summit, sino en los próximos webinars, en los ebooks, en los artículos, en los especiales, en todo el contenido que tenemos desde la Academia Pirani. También hablando de webinars, los invitamos al próximo webinar que tenemos, que es el 8 de julio, es sobre gestión de crisis. El link también lo dejamos en el chat. Y a la salida de esta llamada, en un par de horitas, cuando gestionemos todos los datos de los asistentes, les estaremos compartiendo esos links vía mail. Vamos a ver si por aquí nos han dicho algo. No sé si Carolina tenga algo por decir, algo que agregar. No, 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 no. Bueno, básicamente agradecerles, ¿no? Por la invitación para participar en este evento, ¿no? Que como mencionabas, Juan Diego, bueno, fue a través de una convocatoria, ¿no? Una postulación, ¿no? Que se realizó. Y bueno, espero que haya sido de utilidad, pues, la información Vale. que se presentó durante la exposición, ¿no? Por aquí nos preguntan, tenemos un par de preguntas. Escribe Flor Enid Gómez. ¿El mapa de riesgos de corrupción, SICOF, es la misma del de la presentación o se incluyen los riesgos institucionales? ¿De qué país me estás hablando? Sí, si Flor Enid nos puede dejar en el chat de qué país nos está hablando. Ajá. O sea, Perfecto. ¿a qué país te estás refiriendo con el mapa de corrupción? Ok. Eh, Esperemos Con a el ver si mapa nos de riesgos responde de y corrupción. adelantemos otra pregunta, porque acá nos dice, en Perú la implementación del modelo de prevención es voluntaria, ¿qué opinas? Sí, mira, en Perú la implementación del modelo de prevención es voluntaria, efectivamente, pero como se ha mencionado, es una herramienta que permite mitigar riesgos de soborno y corrupción. Pero sí, es una herramienta voluntaria, pero realmente no debería ser voluntaria, debería ser de carácter obligatorio. Ok, aquí hay otra relacionada a Perú. En el Perú, el encargado de prevención denuncia a la fiscalía. Esa es una pregunta, o sea, en el Perú, ¿el encargado de prevención denuncia a la fiscalía? ¿También sucede en Chile? Nos dice Richard. Tiene esas dos dudas. No necesariamente, no necesariamente, porque el encargado de prevención es responsable de la implementación del modelo de prevención y de hacer que las políticas se cumplan adecuadamente. Pero la denuncia la puede hacer no necesariamente el encargado de prevención, puede hacerla, por ejemplo, el oficial de cumplimiento normativo, ¿no? Normativo. Pero evidentemente que el encargado de prevención debe estar, pues, enterado de esta situación. Pero normalmente, bueno, este tipo de irregularidades, por ejemplo, se pueden dar por investigaciones en la organización o por el canal de denuncias. Ok, Carolina, muchas gracias. Nos quedamos, no sé si en la charla esté y en el público esté todavía Florenit Gómez para que nos aclare lo que habíamos preguntado sobre la pregunta que ella nos hizo sobre el mapa de riesgos SICOF. ¿Desde qué país hace la pregunta para poder darle una respuesta?
creo que no. Ahí estábamos esperando, pero al parecer no. Tal vez ya no está. Igual, muchísimas gracias, Carolina, por tu participación, por tus respuestas a estas preguntas y nuevamente agradecerte por haber estado aquí para compartir tus conocimientos sobre prevención de delitos. Gracias, Juan Diego. Gracias a todos.